y lo estudiamos el domingo. Vamos a continuar con el número 8, significa algo nuevo. El número 8 no aparece mucho en la Biblia, solamente en 3 ocasiones, pero es muy significativo. Algo nuevo, bueno, en Génesis 17, 10 y 12 y Levítico 12, 3 está la ley de la circuncisión dada a Abraham y a Moisés. Y esta ley de la circuncisión era que había que al 8º día circuncidar al niño. Esto lo hacían todos los judíos, y el niño circuncidado llegaba a formar parte del pueblo de Dios, Israel, como un nuevo miembro de él. O sea, todo niño israelita tenía que ser circuncidado. Ahora bien, esta ley que fue dada por Dios al pueblo de Israel, hoy se ha comprobado que es lo mejor que se le puede hacer a un niño cuando nace, a los 8 días, que es el momento más perfecto porque no tiene hemorragia, la circuncisión. Y hoy muchos la aplican como una operación para la mejoría y el desarrollo del niño. Pero se usaba en el pueblo de Israel como una señal de que pertenecía al pueblo de Dios. Por eso usted va a oír en la Biblia, no vayáis detrás de los incircuncisos. Los incircuncisos se referían a aquellos países que eran paganos y que no tenían esta práctica. Ahora, el número 8 también tiene que ver con lo que se relata en la historia del diluvio. Solo se salvaron 8 personas. Y esto nos dice, o nos indica, que una nueva generación iba a poblar la tierra. Acuérdense que con el diluvio todo ser viviente murió. ¿Quiénes se salvaron? Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. Eso suman 8. Y entonces eso indica que una nueva generación iba a poblar la tierra. Y en el libro de Apocalipsis se menciona al 8º. Todo parece indicar que es un nuevo ingrediente, no, un nuevo personaje en el imperio del anticristo. Pero eso no vamos a mencionarlo ahora, sino cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Ahora tenemos el número 10, número de prueba. Este sí aparece más de 200 veces en la Biblia. Por eso leímos el pasaje a la iglesia de Esmirna. Número 10, número de prueba. Vamos a ver allí que en Éxodo capítulo 7 al 11 se mencionan las 10 plagas, prueba del poder de Dios y del amor de Dios a su pueblo. Y también, aparte de que era una prueba del poder de Dios y del amor a su pueblo, era una prueba de justicia, pero también de misericordia para el faraón y para todo Egipto. Porque si ellos hubieran obedecido a la primera plaga, no hubieran tenido que sufrir la muerte de los primogénitos de Egipto. Así que el número 10 se menciona como prueba del poder del amor de Dios a su pueblo en las 10 plagas que Dios envió a Egipto. Ahora, en Daniel 1, 11 al 14, vemos la prueba que por 10 días tuvieron que pasar Daniel y sus 3 amigos. Y se recuerdan que dijo, haz la prueba con nosotros 10 días. Y ¿qué pasaba? Que querían que aquellos jóvenes que eran hijos de Dios, pertenecían al pueblo, eran príncipes, comieran de la carne que el rey le traía, de la comida del rey, pero aquella comida era sacrificada a los ídolos y ellos no querían contaminarse. El eunuco le dijo, mira, tengo un problema. Si yo no los alimento a ustedes y ustedes tienen mal semblante, el rey me puede matar. Entonces Daniel dijo, vamos a hacer algo que le pareció bien loco. Vamos a hacer una prueba por 10 días. Danos nada más que legumbres. El ser vegetariano no es malo. El hombre al principio era vegetariano hasta que entró el pecado. Pero ellos le digo, danos legumbres nada más. Parece que era lo único que no estaba contaminado en ese momento con los ídolos. Y haz la prueba por 10 días. ¿Y qué pasó? Que al final de los 10 días, cuando compararon los rostros de estos 3 jóvenes y Daniel, que eran los 4, cuando compararon sus rostros con los demás que comían de la comida del rey, vieron que estos 3 rostros eran más resplandecientes, estaban robustos, estaban vigorosos y tenían buen semblante. Entonces el eunuco dijo, bueno, ok, perfecto, sigan comiendo todo este tiempo lo que ustedes quieran comer, y entonces Dios los guardó y los cuidó. Así que vemos la prueba por 10 días que ellos tuvieron que pasar, y fue una prueba de amor y de fidelidad de Dios hacia Daniel y sus 3 amigos. Ahora bien, en Malaquías 3:10, cuando damos el diezmo que corresponde a Dios, Él premia nuestra obediencia y prueba de fidelidad hacia Él. Yo voy a leer este pasaje. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está pegado, por supuesto, al libro de Mateo, que es el primero. Y allí en Malaquías, capítulo 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme,
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que el número 10 es el número de prueba. Dice, probadme ahora en esto. El único pasaje en la Biblia en que Dios dice, pruébame, es en el asunto del diezmo. El diezmo es algo que tiene que ver con Dios. El diezmo nosotros lo enseñamos en la iglesia, pero no lo obligamos a dar. Déjame ver si puedo explicar esto. Por ejemplo, cuando yo daba las clases a los futuros miembros, yo les enseñaba sobre el diezmo. El diezmo tiene que ver con Dios y el diezmo está antes de la ley dada por Dios a Moisés y después de la ley. Por ejemplo, Abraham dice que le dio todos los diezmos a Melquisedec. Jacob le dio los diezmos también. O sea, que hubo práctica del diezmo antes de la ley. En el tiempo de la ley no estaba incluido en la ley, pero se daba también ¿cómo se llama? Se hacía la ofrenda del diezmo. Y en el tiempo de Cristo, cuando Cristo habló con los fariseos y los escribas, le dice, ustedes diezman el eneldo, el comino, la menta, o sea, las especias, pero olvidan lo más importante, la misericordia, el juicio, la justicia. O sea, no dijo que no se diezmara, o sea, que Cristo también lo aprobó. Pero el diezmo es una prueba de amor hacia Dios y también Él prueba hacia nosotros dándonos la bendición. Ahora, no lo enseñamos como obligación. Usted da el diezmo porque tiene que ver con Dios. Cuando yo me convertí al Señor, a mí me lo enseñaron. Y yo me convertí con bolsillo y todo, completo. Cuando yo ganaba apenas un poquitico de dinero y tenía 5 de familia, nunca le cogí el dinero al Señor. Pero es algo personal. O sea, voy a ver si explico esto. Ahora, hay muchos miembros en la iglesia y se calcula, escuchen bien esto, a nivel de Convención Bautista del Sur, se calcula que un 20% son diezmadores, a veces menos, pero no se le da baja a nadie porque no diezme, porque es un asunto con Dios. ¿Me explico? Porque no todos diezman, pero el diezmo es bíblico y el diezmo es una prueba de obediencia a Dios y de la fidelidad hacia Él, y Él también nos va a bendecir. Ahora, en Apocalipsis 2:10 vemos el número 10 simbolizando las pruebas y aflicciones que tendría que pasar la iglesia en el mundo. En esta mensaje a la iglesia de Esmirna se le dice, y tendrás tribulación por 10 días. O sea, la iglesia, este número 10 está simbolizando las pruebas que la iglesia tendría que pasar en el mundo. No tiene que ver con la gran tribulación, sino las tribulaciones, la persecución, el menosprecio. Bueno, hablábamos ahorita cuando estábamos en el tiempo de oración que están quemando gente viva, a creyentes vivos, a pastores, los están matando, los están masacrando, simplemente por ser creyentes. No tienen otra culpa o no tienen otro delito, simplemente ser creyentes. Bueno, el número 10 en este caso simboliza las pruebas y aflicciones que tendría que pasar la iglesia en el mundo. Ahora bien, hay promesas de Dios para ellos. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y en primera de Juan 5:4 y 5 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero este número 10 significa las pruebas de la iglesia. Ahora, el número 12, pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Referente tanto a Israel como a la iglesia. Aparece más de 170 veces en la Biblia, el número 12. Y hermano, esto es bueno que lo sepamos, porque el domingo en el mensaje vamos a hablar de lo que Cristo decía, de cierto os digo. Cada vez que usted vea esa palabra de Cristo, es que eso es un testimonio válido de que lo que Él decía era así y se iba a hacer. Y entonces, si usted se recuerda, cuando hablamos del número 2, que era testimonio válido, comunión, ¿verdad? Y la presencia de Dios en nosotros. Y entonces, cuando Cristo dice, de cierto os digo, está hablando del testimonio de Dios que se va a cumplir. Ahora, el número 12 tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con Israel. Ahora, fíjense en esto. En Israel, lo que formó a Israel fue las 12 tribus que correspondían a los 12 hijos de Jacob. Acuérdense que de José tuvo dos tribus, porque Dios lo bendijo doblemente, aquel José que fue vendido a Egipto. Pero Israel estaba compuesto por 12 tribus.
Y precisamente ese número 12 usted lo va a encontrar en toda la Biblia referente a Israel. Eran 12 tribus las que Dios tenía. Acuérdense que después vino la división del reino, pero las 12 tribus eran las que formaron a Israel. Ahora, la iglesia estaba formada por 12 apóstoles, no fueron formadas por 14 ni por 25. Y allí en Marcos 3, 13 al 14, usted puede ver los apóstoles. Ahora usted dirá, bueno, y entre los apóstoles estaba Judas. Claro, el Señor lo sabía, pero el asunto era que la iglesia estaba compuesta por 12. Ustedes se recuerdan que después que Judas cometió el pecado de entregar al Hijo de Dios, él fue, se ahorcó, murió, y después que Cristo ascendió a los cielos, se eligió el sucesor de Judas, que fue Matías, que después no se menciona más nada de él, pero se completó el número 12. O sea, 12 tiene que ver con la iglesia, 12 tiene que ver con Israel. 12 apóstoles, 12 tribus. Ahora, fíjense en esto. Después, estas son tareas que ustedes tienen que hacer. En Apocalipsis 19 se habla de 24 ancianos que adoran a Dios en el templo. Adoran a Dios en su trono. Estos 24 ancianos no se explica quiénes son en realidad, pero tiene una explicación. Ahora bien, antes de entrar en esta explicación de los 24 ancianos, aunque no vamos a entrar en detalle, porque eso tiene que ver con Apocalipsis, ustedes recordarán o vamos a aprender que cuando se ministraba en el templo, los grupos de sacerdotes eran por 24. No eran por 26, ni por 28, ni por 18. Eran grupos de 24. O sea, un grupo de 24 ministraba el tiempo que les correspondía, salía ese grupo y otro grupo de 24 entraba a ministrar. Acuérdense que una tribu, de las 12 tribus, la tribu de Leví fue la que fue elegida para el sacerdocio. Nadie más podía ejercer el sacerdocio. Si alguien se atrevía a ejercer el sacerdocio fuera de la tribu de Leví, porque eso fue ordenado por Dios, morían al acto. O sea, no podía hacerlo. Pero entonces ellos distribuían el servicio en el templo. Acuérdense que el servicio en el templo era constante. Primero en el tabernáculo se ofrecían todos aquellos sacrificios que venían la gente a ofrecer por sus pecados y todo el ceremonial que se hacía allí en el templo y en el tabernáculo, mirando precisamente a Cristo. Pero eso eran los 24 sacerdotes. Ahora, ahí en Apocalipsis se habla de 24 ancianos que adoran a Dios en su trono. Ahora, fíjense, esto simboliza que en el reino eterno de Dios habrá un solo pueblo. 12 más 12 es 24, no soy 26. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Porque esto no es un invento. ¿Qué dice la Biblia que habrá en el reino de Dios? ¿Dos pueblos? No. Fíjense lo que dice Efesios 2:14. Dice, porque Él, hablando de Cristo, o sea, Cristo era el Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, Cristo vino como Mesías a los judíos y al pueblo gentil, al mundo. Entonces, el día ese 24, esos 24 ancianos representan que en el reino eterno de Dios va a haber un solo pueblo. Y claro, está representado por el 12. Este 24 tiene que ver con los 24 ancianos y con los 24 sacerdotes que ministraban en el tabernáculo primeramente y después en el templo. Ahora, fíjense en este detalle. En Apocalipsis 21, y hermano, por eso es que cuando usted estudia la Biblia, uno se regocija porque uno aprende muchas cosas. Se describe la Nueva Jerusalén. Ahora, la Nueva Jerusalén, fíjese, tiene 12 puertas, que son 12 perlas. Eso está allí incluido. Lo dice. Están 12 ángeles en cada puerta. Y están en ellas 12 cimientos, en los cuales están los nombres de los 12 apóstoles, pero también están las 12 tribus de Israel. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué me querrá decir esto? O sea, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, está custodiada por 12 ángeles, en ella hay 12 cimientos, en los cimientos están los nombres de los 12 apóstoles, están también las 12 tribus. Bueno, esto me está indicando a mí, o significa que en esta ciudad estarán las moradas eternas del reino de Dios. Ahora bien, cuando vamos a Juan, capítulo 14, cuando el Señor habló a sus discípulos, dice, es necesario que yo me vaya, o sea, voy a leer el pasaje para no parafrasearlo. Fíjense lo que Cristo dijo en Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si no fuera verdad, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Esa es la venida que estamos esperando. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde van a estar esas moradas? En la Nueva Jerusalén. Porque ese número 12 me indica que iba a estar el pueblo. Acuérdense que, y esto adelantándolo un poquito quizás al estudio de Apocalipsis, si usted va
a la descripción de la Nueva Jerusalén en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén mide 12.000 estadios de ancho, 12.000 estadios de largo y 12.000 estadios de alto. Estamos hablando en millas, son como unas 1.400 millas cuadradas va a tener la ciudad. O sea, por eso algunos creen que cuando la Biblia habla de que no habrá mar, se refiere al mar Mediterráneo, porque si usted coge esa dimensión y la pone allí donde está Israel, va a ver que abarca parte del mar, porque son 12.000 estadios. Ahora bien, eso quiere decir que allí van a habitar los millones de redimidos. Ahora, en Juan 14, Cristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, si no fuera verdad, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo creo que esas moradas ya están preparadas. Allí no va a haber efficiency. Y allí no va a haber edificios como hoy en día, que los hay edificios de 100, 150 pisos, nada. Son moradas. Y yo creo que van a estar allí unas independientes de la otra, porque van a tener espacio suficiente. Imagínense, no existe. Imagínense una ciudad de 1.400 millas cuadradas. Bueno, para que tengan una idea, la Florida, si no me equivoco, de largo tiene, creo que no llega, son unas 600, no llega creo que a 700 millas. ¿No es así? No estoy equivocado. Así que sería el doble de la Florida, pero cuadrado. ¿Qué ciudad en el mundo tiene esa dimensión? Ahora bien, esa ciudad está descrita en la Biblia. O sea, usted tiene que ir a la Biblia, porque si no, entonces dice: oye, el pastor me está inventando ahí algo. Yo le voy a leer ese pasaje. Ahora le doy la oportunidad, José, no se preocupe. Dice en Apocalipsis 21, donde está la Nueva Jerusalén, dice allí, el versículo 16 de Apocalipsis 21: la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Ahora bien, también tiene 12.000 estadios, unas 1.400 millas aproximadamente cuadradas, pero también tiene 1.400 millas de alto. ¿Para qué el alto? Bueno, si usted va allí y sigue leyendo, usted va a ver que en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22 dice que el tabernáculo de Dios desciende y está con los hombres. Yo creo, mi opinión particular, a la luz de lo que he estudiado, que ahí va a estar el trono de Dios. O sea, el trono de Dios va a bajar y va a estar a esa altura, cobijando a su pueblo. Por eso dice, Cristo dijo una vez: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y por eso el Salmo 90 o 21 dice: el que habita el abrigo del 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque si no, ¿qué explicación tiene esa altura? Además, acuérdense que ya el reino de Dios va a ser en esta nueva tierra que Dios estableció. Ahora, para añadir algo y comprender esto, ¿no se recuerdan cuando Dios hizo a Adán y Eva? ¿Qué es lo que pasaba a diario? ¿No se paseaba Dios por el huerto todos los días? Y Adán conversaba con él. Bueno, eso mismo va a pasar en el reino eterno de Dios. Así que esa ciudad va a ser una ciudad donde van a estar las moradas eternas, y están representadas por el 12. Fíjense que son 12.000 estadios, ¿verdad? 12.000 estadios de ancho, 12.000 estadios de largo. Su longitud y su altura es la misma. Bien, ¿qué ibas a preguntar, José? No, y entonces el tercer cielo. No, el tercer cielo, no, eso es una pregunta, que eso es algo que está reservado para Dios. Pero de alguna forma Dios va a establecer su trono aquí. Ahora Dios habita en el tercer cielo. Ahora, si usted va aquí a Apocalipsis, gracias por la pregunta, fíjense en algo. Pedro habla de cielos nuevos y tierra nueva. Busque ese pasaje, está en 2 de Pedro 3. Pero cuando a Juan le es mostrada, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No se habla de cielo, de un cielo. Tal parece que el tercer cielo todo se une. Ahora, eso es una opinión particular mía, de acuerdo a lo que dice este pasaje. Pero eso del tercer cielo, allí sigue habitando Dios, pero en un momento en su reino eterno va a estar allí encima de la Jerusalén celestial. Y por eso que parece que Juan dice: vi un cielo, no cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, Dios va a habitar ahí. Lo importante es que en esa ciudad van a estar las moradas eternas y la presencia de Dios, como al principio, que es lo que Dios quería, que se paseaba por el huerto. Ahora, el número 40 prueba en un grado más alto. Acuérdense que todo esto que estamos dando, mis amados hermanos, yo he dedicado muchos años a estudiar esto, pero usted tiene que hacerlo también, o sea, con la ayuda del Espíritu Santo.
muchas de las cosas que yo digo tienen su apoyo bíblico. Hay algunas que tenemos que decir, bueno, esto es lo que yo pienso, porque no es una cosa que está revelada completamente. Acuérdense que lo revelado pertenece a nosotros, pero lo secreto pertenece a Dios, según Deuteronomio 29:29. Pero hay cosas que podemos discernir si escudriñamos la Biblia. Así que eso del tercer cielo, ¿qué va a pasar con él? No sé, José, pero lo que sí sé es que precisamente a esa altura es posible, porque dice que el tabernáculo de Dios, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y con qué hombres? Con los redimidos que están viviendo en la nueva tierra que Dios creó. Acuérdense que Dios va a hacer al final lo que quiso hacer al principio. Dios estableció, creó el mundo perfecto y puso a Adán y Eva. ¿Para qué? Para reinar sobre ellos, y al final va a reinar. Pero el hombre pecó, desobedeció y echó a perder todo el plan de Dios, y entonces Dios dio una segunda oportunidad a través de la venida del Mesías. Ahora, el número 40 prueba en un grado más alto, aparece más de 150 veces, 4 veces 10, o sea, 10 es número de prueba, 40 en un grado más alto, 4 veces 10. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 16 se menciona los 40 años de Israel en el desierto, prueba del juicio, amor y fidelidad de Dios hacia su pueblo. O sea, cuando el pueblo pecó, yo le digo, ahora vas a estar por los 40 días que se estuvo allí, inspeccionando la tierra, un día por año, 40 años vas a estar en el desierto. Y todos los mayores de 20 años murieron en el desierto. Aquellos que se habían rebelado contra Dios murieron en el desierto, prueba del juicio, amor y fidelidad de Dios hacia su pueblo. Allí está la historia de los 40 años en el desierto, y Dios cuidó a su pueblo, ¿verdad? Sus vestiduras no se echaron a perder, su calzado tampoco, y los alimentó y los cuidó. Ahora bien, en Éxodo 34 se narran los 40 días y las 40 noches que Moisés estuvo en el monte Sinaí. Eso es bíblico. O sea, estuvo 40 días y 40 noches Moisés estuvo allí en el monte Sinaí. Ahora, prueba de que en verdad Dios lo había escogido para guiar a su pueblo. Ese era el hombre que Dios había escogido. Era un hombre manso, a pesar de que en un momento cometió aquel error por el cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, que hirió la peña allí en Horeb. Pero era un hombre manso, por eso Dios lo escogió. Así que era prueba de que en verdad Dios lo había escogido para guiar a su pueblo. Tuvo 40 días allí en contacto con Dios, en un ayuno especial. Ahora, en Mateo 4, 1 y 2 está registrado la tentación del diablo a Jesús, donde este ayunó Cristo por 40 días y 40 noches. Acuérdense que el número 40 es prueba en grado más alto, prueba de que Cristo era Dios y podía vencer toda tentación. El diablo le tentó. Ahora bien, eso está en Mateo 4. Creo que es en Lucas, en el otro lugar que se relata, deja ver si lo puedo encontrar, si aquí me lo señala. Allí en Mateo 4, Mateo 4, 1 y 2, está la tentación del diablo a Jesús. Porque quiero enseñarles algo. Sí, aquí va a aparecer. Mateo 4, 1 y 2. Perdón, déjame buscar el pasaje. Así, Mateo 4, 1 y 2. Es que estoy en Marcos. Mateo 4, 1 y 2. Hermanos, esto es bueno que lo aprendamos para que sepamos que la Biblia nos dice en vano, Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y ahí tuvo 40 días. Ahora, voy a buscar, si creo que es el de Lucas, si no me equivoco, aunque está en Marcos, déjame ver, Marcos 1, déjame ver si Marcos es el que lo dice. Voy a decirle por qué quiero buscarles ese pasaje. Porque algunos dicen, bueno, esta fue la única vez en que el diablo trató de tentar a Cristo. No, otras veces lo hizo. Voy a ver allí en Marcos 1, 12 y 13. Allí, está en Lucas, yo estaba claro. En Lucas 4, fíjense lo que el pasaje dice. Lucas 4 también se narra. Acuérdense que los evangelistas hablaban lo que habían oído o habían vivido con Cristo, algunos de una forma y algunos decían algo que otros no lo decían. Dice en la tentación, en el mismo relato de la tentación que hace Lucas, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado al Espíritu del desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, porque era hombre, verdaderamente hombre. Bueno, y ahí ustedes saben que lo tentó. Ahora, después, al final de este capítulo, dice, bueno, todo esto te daré si postrado me adorar. Y entonces Cristo, venció todos aquellos. Y entonces, y cuando el diablo hubo acabado, esto está en el versículo 13 de Lucas 4, Lucas capítulo 4. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, escuche esto, después subráyalo en su Biblia, se apartó de él. ¿De quién? De Cristo, por un tiempo, o sea que volvió a tentarlo. Muchas otras veces que no están registrados en la Biblia. Al Hijo de Dios. Porque el diablo quiere destruir la obra de Dios.
Y claro, si destruía al Mesías, él creía que cuando fue crucificado lo había destruido. Uno sabe que ahí fue donde el que fue destruido fue Satanás. Pero el número 40 ahí muestra que en verdad Cristo era Dios y podía vencer toda tentación. Ahora bien, en Hechos 1, 1 y 3, no lo voy a leer, se menciona que después que Jesús resucitó, se estuvo manifestando a sus discípulos y seguidores por 40 días. No fue por 39, no fue por 30, no fue por 10 días, fue por 40 días, prueba en grado más alto. Y esto estaba demostrando la prueba de su poder sobre la muerte como Dios que es. O sea, que después que Cristo resucitó, se apareció por 40 días. 1 mes y 10 días. Y allí en unas partes, caminó con ellos, comió con ellos, durmió con ellos, conversó con ellos, para que ellos estuvieran bien seguros de que en verdad había resucitado. Número 70. Perfección plena. Aparece más de 100 veces en la Biblia. Acuérdense que el 7 es número perfecto pleno. Este es perfección plena. El número 70 aparece más de 100 veces en la Biblia. En Daniel 9, 20 al 27 aparece la profecía de las 70 semanas, significando que las profecías dadas por Dios se cumplirán plenamente y a la perfección. Miren, en la Biblia hay registradas 1013 profecías. De ellas se han cumplido históricamente 668, o sea, el 65%. Eso quiere decir que el 35% restante se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, allí en Daniel 9, 27 está la profecía de las 70 semanas que cumple todo el plan y el propósito de Dios tanto para Israel como para el mundo. ¿Qué nos falta de la semana 70? La última semana, que son 7 años, que tiene que ver con el imperio del anticristo. Claro, la iglesia no va a estar presente en ese tiempo. Pero este número 70, en las 70 semanas de Daniel, significan que las profecías dadas por Dios se van a cumplir plenamente y a la perfección. Ahora, en Mateo 18, 22, se menciona el 70 con relación al perdón, indicando que el verdadero y perfecto perdón es el que se hace de corazón. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Y Cristo le dijo, hasta 70 veces 7. 70 veces 7, multiplico los 7 por 7, son 49. 490 veces. Ahora bien, por un mismo asunto, usted perdone a una persona 490 veces. Ahora empieza a notar. Así, le ofende por el mismo motivo, 1. Le vuelve a ofender por lo mismo, 2. Me vuelve a ofender, 3. Cuando usted vaya allá al 5, usted dice, no, hay que perdonar siempre, porque la enseñanza es que siempre hay que perdonar. ¿Me explico? Y si no, guíese por la matemática, porque a mí me gustó mucho la matemática. Perdone por el mismo asunto 490 veces, a ver si llega. Cuando vaya por el 10 dice, no, hay que perdonar siempre. Cristo no nos perdona siempre, Dios no nos perdona siempre. Cada vez que clamamos a Él, Dios nos perdona. Bueno, eso es un símbolo de que Él está indicando el verdadero y perfecto perdón que nosotros debemos dar como hijos de Dios y como el perfecto y perdón de Dios que Dios nos va a nosotros. Así que el número 70 significa eso, para el perdón, el perfecto perdón. Ahora, allí tenemos en Lucas 10:1 se comisiona a 70 para que prediquen, indicando ellos el perfecto plan de Dios para la pasión plena del hombre. O sea, Dios comisionó a 70 para que fueran a predicar de 2 en 2. El 2 es comunión, testimonio, ayuda idónea, y comisionó a 70. Esa fue la primera comisión. Después, si usted va allá al principio de la iglesia, cuando estaban en la reunión de Pentecostés estaban 120, pero fíjense qué casualidad, 120 viene del 12, 10 veces 12 es 120, prueba de que el pueblo de Dios iba a estar o iba a ser respaldado por la obra de Jesucristo. Pero el que comisionó 70 para que predicaran, estaba indicando el perfecto plan de Dios para la salvación plena del hombre. ¿Cómo se salva el hombre? Por la predicación del Evangelio. Hay que predicar el Evangelio aquí en Cape Coral, hay que predicar el Evangelio en la Florida, hay que predicar el Evangelio en todos los Estados Unidos, hay que predicar el Evangelio en la China, en la India, en Europa, en España, en cualquier lugar hay que predicar el Evangelio. Es la única forma que la gente tiene de conocer la verdad. Ahora, número 400. Prueba en grado superlativo. Se menciona, son 10 veces 40. Prueba en grado superlativo. Y tenemos un ejemplo que con ese basta y sobra. Y es el ejemplo más típico que tenemos. En Éxodo 1, 8 al 14, la esclavitud por 400 años del pueblo hebreo en Egipto. Prueba del cuidado de Dios sobre su pueblo escogido. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Les voy a decir esto. Está comprobado por la historia que la esclavitud más férrea y más cruel fue la que tuvo que pasar Israel en Egipto por 400 años. No fueron 2 días, no fueron 400 días, no fueron 400 meses, fueron 400 años. Ahora bien, quiero decirles esto porque ustedes lo van a encontrar en la Biblia cuando lean el pasaje. Dice la Escritura
que pasados 430 años los hijos de Israel salieron de Egipto. ¿Qué pasó? ¿Dios se equivocó? No. Es que esos primeros 30 años, ¿se recuerdan cuando llegaron aquellos Jacob y sus hijos, y que eran 70 personas que llegaron ahí a Egipto? ¿Quién estaba en Egipto? José. Esos primeros 30 años estaba José. Ahí no fueron esclavizados. Ahora, cuando murió José, comenzó la esclavitud, porque entonces se levantó un faraón que ni recordaba a José y odiaba a los judíos. Pero lo que pasaba era lo siguiente: mientras más oprimían a los judíos, más se multiplicaban. Bueno, los judíos tenían que hacer ladrillo con paja y mezcla de barro. Y entonces era una tarea bien férrea, porque le ponían cierta cantidad, que era bastante. Pero cuando el faraón se enfureció porque ellos se seguían multiplicando, les quitó la paja. Tienen que ir a recoger la paja al campo y tienen que hacer la misma tarea. Es como que ahora les digo, bueno, ustedes tienen que poner aquí, en este edificio, en 8 horas tienen que poner 40 o 100 bloques. Pero los bloques están ahí al lado. Pero entonces, no me gustó. Ahora vas a tener que buscar los bloques a Lijay o allá a Naples, y vas a tener que hacer la misma tarea en el mismo tiempo. Eso fue lo que le hicieron al pueblo de Israel. O sea, fue una esclavitud férrea, pero estos 400 años representan el cuidado y amor de Dios por su pueblo. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y vamos a terminar con el número 1000, prueba a su nivel máximo, 100 veces 10. Claro, tenemos un estudio sobre el milenio, que de ello vamos a hablar algún día, pero hoy vamos a decir algunas cosas. Sábado mileniar o milenio, prueba del infinito e incomprensible amor de Dios para la humanidad. O sea, acuérdense que después que se acaba el imperio del anticristo, con la venida de Cristo, destruye al anticristo, se manda a Satanás, o se cierra a Satanás y se encadena por 1000 años, y entonces Cristo, escuche bien, Cristo reinando en la Jerusalén actual, en esta que estamos viendo nosotros, que la vemos en la televisión, que usted puede ir allá si quiere. En esa Jerusalén va a estar Cristo con la iglesia. Y va a haber 1000 años de paz. Y entonces se va a predicar el evangelio en el mundo entero. Porque hay un pasaje que está en Mateo 24 que dice: y cuando sea predicado este evangelio del reino en el mundo entero, entonces vendrá el fin. Pero es que todavía no se ha predicado en el mundo entero. O sea, hay lugares del planeta que todavía el evangelio no ha llegado. Porque hay lugares donde no hay internet, no hay electricidad, no hay televisión, no han podido llegar los misioneros. Ahora, nosotros creemos, yo creo, mejor dicho, y muchos estudiosos de la Biblia creen que los que van a estar predicando en ese tiempo, porque acuérdense que la iglesia va a estar reinando con Cristo en Jerusalén, son los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación, y que Dios los va a sellar. Y esos 144,000 judíos van a ser 144,000 misioneros que sin obstáculo ninguno van a llegar a predicar la verdad. No hay quien les haga daño. No los pueden hacer nada. Van a llegar a la China, van a llegar a Corea del Norte, van a llegar a los países más imposibles. Entonces se va a cumplir la profecía de que será predicado este evangelio en el mundo entero. Ahora bien, ¿cuántos se van a convertir? A lo que yo he visto en la Biblia, o lo que yo he estudiado, muy pocos o ninguno. Porque después que pase esto, dice que el diablo es desatado por un breve tiempo, que no se sabe qué tiempo va a ser, y va a levantar gente como la arena del mar para venir contra Jerusalén a eliminar al pueblo de Dios. Como la arena del mar quiere decir que van a ser la mayoría. Así que, ¿habrá conversiones en el milenio? No sé. Pero si la Biblia no lo menciona, pero si las hay, van a ser muy, muy pocas. Con todo el que Cristo va a estar reinando en Jerusalén, que va a haber paz, que van a estar los 144,000 predicando, la mayoría no va a creer. Pero pastor, eso no va a ser posible. ¿Cómo que no va a ser posible? Vamos a retroceder para atrás 2000 años. En el ministerio de Cristo, cuando estaba Cristo en la tierra, el Hijo de Dios, que resucitó, se levantó el tercer día, ascendió a los cielos. En su ministerio terrenal, ¿cuántos creyeron? ¿La mayoría o la minoría? La minoría. La mayoría no creyó. ¿Se acuerdan cuando lo seguían aquellos 5,000 y lo seguían los 3,000? Lo seguían por los panes y los peces. Cuando Cristo empezó a hablar de lo que era el evangelio, empezaron a irse. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense una multitud de 3,000 o 5,000 y empiezan a irse y a irse. Y entonces de pronto, se quedan 12. Aquí vemos más de 12 hoy. Entonces Cristo le dijo: ¿ustedes si quieren ir también? No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Aún estando Cristo en su ministerio terrenal, fueron los menos. Así que en el milenio van a ser, si se convierten, van a ser, pero muy poco. Pero va a ser la última gran prueba de amor para la humanidad.
y oportunidad para este mundo. Apocalipsis 21 al 10, allí se narra el milenio. El significado de los nombres, los símbolos y los números nos ayudarán a entender y comprender mejor este estudio, que lo vamos a comenzar ya el domingo, o sea, el estudio en sí, porque esta fue la introducción. Los números y su relación con las profecías, brevemente, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 aparece 7 veces, fíjese, cuéntela, no vaya a ser que yo le esté diciendo algo falso. La siguiente expresión: el que tiene oído, oiga para oír, o el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se repite 7 veces, cuéntela, no vaya a ser que sean 8, y si es 8 es algo nuevo, pero no, son 7. Esto significa algo, que las profecías de la palabra de Dios podemos llegar a entenderlas perfecta y plenamente si la escudriñamos a la luz de la palabra de Dios y con la ayuda, por supuesto, del Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, acuérdense que Juan 16:3 estaba la promesa de Dios, y el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Creemos que con lo estudiado hasta aquí podremos comprender mejor el estudio de eternidad, que esperamos sea de bendición para todos y por lo cual hemos orado cada día, Señor. Hermano, la Biblia está al alcance de todos. Qué triste es que a veces no la estudiamos como debemos. Claro, yo no puedo obligar a que usted estudie la Biblia. Usted tiene que hacerlo, porque eso depende de usted con Dios. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, vamos a tener un culto de oración y usted viene. Pero yo no le puedo decir que usted ore 3 veces al día o ore cada vez que usted pueda en su casa. No le puedo poner meta porque usted no lo va a hacer. Usted va a orar las veces que usted quiere. Por ejemplo, los hombres de Dios oraban mucho tiempo. Moisés dedicaba tiempo a orar. El Señor Jesús se levantaba de madrugada a orar. Estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y allí estaba orando. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí también orando y hablando con Dios. ¿Qué tiempo hay que orar? Bueno, dice que Daniel oraba 3 veces al día, no dando gracias por los alimentos. Orando, dedicaba tiempo, abría las ventanas mirándose a Jerusalén, y por eso fue condenado al foso de los leones. ¿Qué tiempo debemos orar? Bueno, no se lo voy a decir, pero tenemos que orar bastante. Ahora, si usted va a la Biblia, dice allí en Tesalonicenses, orad sin cesar. Si va a Efesios capítulo 6, dice orando en todo tiempo. O sea, mis amados hermanos, estamos en un tiempo, y valga la redundancia, que tenemos que orar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente. Bueno, oíamos la petición de Mayra, de estos pastores que están pasando por una oración difícil. Hermanos, los pastores tenemos que orar mucho. Los cristianos tenemos que orar mucho. Los líderes en la iglesia tenemos que orar mucho. Los que tenemos un hogar tenemos que orar mucho por hogar, porque el diablo anda como león rugiente y quiere hacernos daño. Y lo único que nos va a librar de eso es la comunión con Dios, el poder de la oración. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Pero cuándo puede mucho? Cuando yo oro con corazón sincero a Dios, le digo, Señor, me pongo en tus manos y obra de acuerdo a tu voluntad, pero confío en tu poder y no en el mío. Así que tenemos que orar en todo tiempo. Así que yo espero que este estudio, que esta fue la introducción, sea de bendición. Hoy le vamos a dar el material, usted escudriñelo, quizás pueda usted descubrir otras cosas, pero hermano, lo hemos hecho con este propósito, de prepararnos para conocer mejor a nuestro Dios. El domingo vamos a hablar de Dios en la eternidad. ¿Y de qué tiempo estuvo allí? Bueno, no lo sabemos, pero antes que empezara a crear, Dios estaba en toda su gloria. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tu palabra está al alcance de todos aquellos que te busquen de corazón y se dejen guiar por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a depender de ti cada día, a orar a ti sabiendo que necesitamos de tu protección y de tu cuidado. Te pedimos por aquellos que están pasando dificultades, sobre todo por aquellos siervos tuyos que están sujetos y están pasando por pruebas difíciles en sus ministerios. Que tú obres, Señor, y que tú seas con aquellos cristianos que están siendo perseguidos, masacrados y muertos a través del mundo, para que tú también les guardes y ellos puedan tener la confianza y puedan tener la fortaleza de saber que si mueren, van a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Y gracias por tu amor y por tu cuidado. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.